Hay momentos que deseamos que duren para siempre. Y hay momentos que deseamos que nunca hubieran iniciado. En aquellos días no era seguro viajar, porque había gran tumulto con los habitantes de la tierra. Segunda de Crónicas 15:5. En el norte de Uganda, el hogar de los Acholi, terrenos espesos ocultan peligro de proporciones casi inimaginables. Aquí, no son ni el sol ni la lluvia los que rigen el ritmo de vida. Es el terror. Cuando empezaron estos problemas, se sentía que nunca se debía cruzar a las tierras del norte. Cuando fui al norte, todo el mundo estaba corriendo, alejándose del peligro. Llegar hasta Gulu era un milagro. Solían bombardear los vehículos en el camino de Karuma hasta Gulu. Era terrible. Había emboscadas todos los días. Uno despertaba y leía el periódico. Había muchos muertos. Había cuerpos sin vida por todos lados, vehículos en llamas, casas quemadas en las aldeas. Habían asesinado 90 personas. Cuando llegamos allá encontramos una piscina de sangre. Nada estaba funcionando. El servicio civil había sido clausurado. Y la pobreza que había en el norte se podía oler en la atmósfera y en las personas. Y cada día al atardecer cientos de miles de personas, la mayoría niños, intentaban caminar más allá del prevaleciente miedo. Son conocidos como los caminadores nocturnos. Estas son hordas de personas que habían salido de sus aldeas huyendo de los rebeldes Marrodin, buscando refugio y asentamiento en la ciudad de Gulu. Y dejan sus aldeas para ser, ya sabe, ahora son dirigidas por los rebeldes porque pueden moverse libremente en sus casas, tomar lo que quieran. Ellos solo intentan salvar sus vidas. Mi familia fue una de las primeras en sufrir. Beatriz Lagada es una oficial del gobierno cuyo hogar queda 30 millas al oeste de la principal ciudad del norte de Uganda, Gulu. Su cuñado estaba en casa descansando de un trabajo exigente en el sur. Los rebeldes llegaron y se lo llevaron. Él era un oficial de policía. Se lo llevaron al bush. Él tenía una familia de 7. Le dispararon por detrás y no lo volvimos a ver. Porque de repente, además de mis 4 hijos, ahora además de mis 4 hijos tengo 7 más. Prácticamente todo el mundo en esta región del norte de Uganda tiene una historia para contar. Todos hemos sido víctimas. A mis sobrinas, a ellas, las volaron en pedazos. No las pudimos enterrar. No había piernas o cabeza para enterrar. Para mí el nivel de trauma es increíble. Porque a veces me conecto emocionalmente con ellos. Por ejemplo, cuando veo una pierna, es que mi esposo también fue asesinado por rebeldes, así que cuando vienen con sus historias a veces pierdo el control. La hija de Florence Lacour, Angela, fue secuestrada por los rebeldes en 1996. Su suerte era desconocida. Luego, un deprimente reporte llegó a los oídos de un colega de Visión Mundial. Ella no podía decirme, temía hablar conmigo, temía venir a verme. Y me dijo, Florence, ¿por qué no vienes a verme? Tengo algo que decirte.
Así que ella me dio comida, la cena, después oramos, y luego me mostró mi cama y me dijo, quiero compartir algo contigo. Una de las madres en el centro me dijo que tu hija fue asesinada. Lloré ante Dios durante mucho tiempo y a veces le decía a Dios, ¿por qué lloro cada vez que abro mi boca? Hubo momentos en que mi fe dudaba. Él sabía que había gente sufriendo. Él sabía que la gente moría. Pero no significaba que Dios no nos escuchara o que no le importáramos. El legado de guerra de Uganda, que incluye un terrible desfile de tiranos y enfermedades, es bien conocido. Pero estas fuerzas destructivas son solo las más recientes manifestaciones de un tormento antiguo y persistente. La mutilación, el asesinato y el canibalismo han estado presentes en la región durante siglos y quizás inclusive milenios. Pero los hombres no han perseguido solos estas malas acciones. Cuando hacen un pacto con los dioses, los 4 lugares principales donde se pueden encontrar estas cosas son familias y altares, donde hay agua, los bosques y luego en las rocas, y preferiblemente en las tumbas. Cada vez que se encuentra una vasija con tubos para beber en una de las 4 áreas, es una señal de que es un altar, que se hizo un pacto allí. Mensajeros misteriosos también estuvieron presentes en el nacimiento de Severino Lacoya, un notorio médico brujo rebelde. Un mensajero vino a mí en la forma de una serpiente, y el cuello de ese mensajero tenía un rastro de cuernos, y pasó frente a mí. Como adulto, Lacoya dice haber sido poseído por 71 espíritus y haber recibido el control de los cielos y la tierra. Yo soy el Espíritu de Dios, el Padre. Yo soy Dios, el Padre. Yo soy ese Espíritu. La hija de Lacoya, Alisama, tenía una pescadería en la ciudad de Opit, pero pronto respondió a un llamado propio. A comienzos de 1985, Ali supuestamente conversó con los espíritus durante un mes bajo las aguas del Nilo. De allí se dirigió a las colinas sagradas Kulak y Oeri para completar su iniciación. Un año más tarde, Ali se proclamó bajo las órdenes de un espíritu cristiano llamado Lacuana, o mensajero. Con el apoyo de su padre, Severino Lacoya, ella procedió a lanzar el movimiento del Espíritu Santo, una banda poco respetable, cuyo fanatismo por poco derroca al gobierno de Uganda. Ella luchó y lo siguiente que escuché era que había sido vencida en Jinja y que se había ido a Kenia. Con su hija en el exilio, Lacoya asumió el poder. El temple ya estaba dentro de mí, pero yo solo estaba esperando el momento correcto. Así que después de que mi hija terminó, llegó el momento correcto y yo me encargué. Sin embargo, el tiempo de rebelde de Lacoya fue corto. Incapaz de reunir sus tropas, regresó a Gulo y estableció un altar de culto. Me he negado a entrar a ese altar. Ni siquiera quiero saber qué están haciendo allá. Para mí, simplemente sé que sus aseveraciones son demoníacas. Y así es como he perdido a mis hijos. Él ha traído el espíritu demoníaco a mi hogar y ha acabado con mis hijos. Después de la derrota de Lacoya y Lacuana, las autoproclamadas voces de Dios, el Padre, y Dios, el Santo Espíritu, su medalla espiritual fue retomada por su primo de 25 años, Joseph Kony, alegando ser el Hijo de Dios. Kony surgió como el miembro final de la Trinidad de la Maldad de Uganda. Su violenta fuerza guerrillera se llamó el Ejército de Resistencia del Señor, o LRA. Se llaman el Ejército de Resistencia del Señor. No sé si se resisten al Señor, o si se resisten a la gente, o si se resisten al ejército, o a qué ejército se resisten. Yo no creo que esta guerra sea política. Desde su inicio, la táctica insignia del LRA ha sido secuestrar niños pequeños y convertirlos en máquinas asesinas.
Oficiales locales estiman que por lo menos 30.000 han sido arrancados del cuidado de sus padres. Hay mucho sufrimiento y las personas son asesinadas por los suyos. A Cholis matando a Cholis atacando las aldeas, llevándose a los niños de sus hogares y forzándolos a aprender a asesinar. Personalmente he entrevistado varios niños que han sido llevados como niños soldados. Un niño fue obligado a asesinar a 2 de sus tías, o de lo contrario, él sería asesinado. Él hablaba con una voz muy baja, mirando al suelo, avergonzado de lo que él había sido parte. Los rebeldes golpearon a la chica y después de hacerlo quemaron su choza y empezaron a golpearla de nuevo. Después nos dijeron que la matáramos y la matamos. La única enseñanza que recibimos en Bushwa es cómo asesinar, cómo quemar las cosas de los civiles, cómo saquear. Ya sabe, todas las cosas malas. Asesinatos en exceso. Entre más excesivos éramos más reales. Llegué a la escena en la mañana. Lo que vi allá fueron hileras de cientos de personas inocentes. Fue algo horrible. La guerra del LRA es psicológica. Usan el miedo. Ellos siembran en estos niños miedo, mucho miedo. Si intentábamos ir a casa, nos mataban. Las atrocidades cometidas por los niños guerreros de Kony incluyen canibalismo, violación y torturas. Ellos hacían muchas emboscadas y arrancaban las orejas de las personas, las narices, los labios. Y aunque la gente sentía rabia contra Kony, estaban indecisos porque eran sus niños, sus primos, sus sobrinos y sobrinas los que lo hacían. Mientras que los jóvenes son secuestrados para formar parte de los rangos militares del LRA, el culto también se interesa en las jóvenes. Las niñas son entregadas como esclavas sexuales de los comandantes. Ellas regresan embarazadas con sus bebés. Niñas de 15, niñas de 12, niñas de 14 son madres. Cuando un comandante decide tomar a alguien como esposa y se niega, la asesinan. El propio Kony ha reclamado 54 esposas, con las cuales ha tenido una gran cantidad de hijos. Cuando me convertí en la esposa, era la esposa número 12, porque ya había otras chicas allí que eran sus esposas. Y para cuando escapé, ya éramos más de 30, porque algunas de ellas estaban muriendo. Para muchas de estas niñas esposas, la experiencia es emocionalmente devastadora. Y luego ella fue entregada a un hombre como esposa. Cuando ella regresó estaba temblando de miedo. Siempre está en su mente. Estamos intentando darle confianza, consolarla, hacerle olvidar, pero ella dice que quizá con el tiempo olvide, pero no ahora. Es una experiencia muy dolorosa. La Escuela Santa María en Aboke es considerada como una de las mejores escuelas preparatorias en el norte de Uganda. La hija de Florence Lacour, Angela, era una estudiante brillante y popular. Ella era una persona muy agradable, muy amable con todos en la escuela. Podía trabajar casi con todo el mundo. Pero como muchas jóvenes en Aboke, en ese entonces, Angela también estaba distraída. Había muchas actividades rebeldes y recuerdo haberle dicho que tenía que confiar en Dios siempre y orar. No importa lo que suceda. De hecho, los rebeldes estaban más cerca de lo que cualquiera imaginó. Al concluir sus oraciones, las jóvenes se fueron a dormir. Lamentablemente no duró mucho. Empezamos a escuchar muchos pasos que pasaban junto a la terraza.
Aún estábamos en la cama, no aquí sin saber nada, hasta que una de ellas llegó a mi ventana, golpeó y me dijo, hermana, los rebeldes están aquí. Tomaron a una chica, le apuntaron con un arma y le dijeron que abriera la puerta. La escena fue aterradora y caótica. Acabábamos de ponernos nuestra ropa de dormir y luego nos dijeron que nos apresuráramos a salir. Con las manos atadas con soga y sábanas, las jóvenes fueron prácticamente devoradas por la noche. Al comienzo todas estábamos llorando, pero nos amenazaron con matarnos si escuchaban algún ruido de nosotras. Así que todas nos callamos. Cuando la hermana Raquel descubrió la magnitud de la tragedia, ella estaba deshecha. Ella decía, se fueron, se fueron. Y dentro del dormitorio todas las camas estaban al revés. La siguiente mañana la hermana Raquel tomó la arriesgada decisión de seguir a los rebeldes. El captor de las jóvenes, el comandante del LRA, Mariano Layira, era famoso por su brutalidad. Le dije, Mariano, dame a todas las chicas. Me arrodillé en la arena, en el suelo, y le dije, las jóvenes son así. Son 139. Porque en ese momento ya sabía cuántas eran las jóvenes. Y luego él me dijo, te daré 109. Hizo así. Y me quedaré con 30. Fue algo horrible. La noticia de la redada del LRA en Aboque espantó a la nación. Yo tenía 2 sobrinas allá y las 2 fueron secuestradas. Despertamos y oímos que 109 niñas de Aboque fueron secuestradas y dijimos, ¿qué? El trauma, especialmente entre las familias cercanas, fue intenso. Los nombres de las jóvenes que no habían podido regresar con la hermana Raquel fueron pegados en la pared. Las 109 jóvenes rescatadas caminaban en estupor. Cuando miré el grupo grande, no vi a mi hija, no estaba. Y cuando encontré a la hermana Raquel con el último grupo de jóvenes, ella no podía verme a la cara. Y supe que no tenía buenas noticias. Recuerdo mucho ese día. Ese fue un día inolvidable para mí porque yo le pregunté dónde está Ángela. No respondió y comenzó a llorar. Yo estaba perdida. No hacía nada. Por poco me rindo. Por poco me rindo. Heridos y confundidos, los familiares se reunieron en las iglesias para orar. Las peticiones por el retorno seguro y pronto de sus hijas estaban selladas con amargas lágrimas. Sin embargo, el camino de Dios a la esperanza estaba a punto de dar un giro inesperado. Él dijo, vengan a mí, todos los que llevan una carga grande les daré descanso. Y queríamos ese descanso, nosotros debíamos tener un final. Nuestro orgullo, nuestro resentimiento, nuestra lucha contra nuestros hermanos tenía que terminar. Nos dimos cuenta que a menos que nos reconciliáramos con nuestros semejantes, no podremos recibir nada de nuestro Dios. Para Angelina, la lección no fue fácil. Recibí noticias muy perturbadoras. 2 o 3 semanas después, mi hija estaba embarazada en el bush. Sentí tanta rabia en mi espíritu, quería que
Seguro que si Connie hubiera estado cerca, hubiera querido pelear con él. Y si escuchaba a alguien hablar la lengua de la gente de Connie, en mi espíritu había mucha amargura y resentimiento. Un día mi vecina recibió un visitante de esa región. Yo estaba tan molesta con ese hombre. Me le acerqué y le dije, si un día mi hija regresa con un hijo de Connie, voy a tomar a ese niño y a lanzarlo muy lejos. No quiero ver nunca a nadie de ese lugar. Pero en la noche el Señor me dijo, Angelina, ¿para eso estás orando? Entonces no ores. Tienes que perdonar, no puedes recibir nada. No tienes nada que recibir, porque la amargura, el resentimiento y la furia han nublado tu mente. Sorprendida por esta revelación, Angelina se dedicó a una temporada de verdadero arrepentimiento. Terminó cuando un joven visitante en su hogar empezó a hablar a Chole. Esa lengua empezó a sonar en mis oídos como música. Y luego fue entonces que me di cuenta que en verdad había perdonado. Y fue entonces que empecé a pedir por la reconciliación y el perdón entre los demás. Inclusive perdonar a las personas que habían secuestrado a nuestras hijas. Y digo, Señor, yo perdono a Connie, perdono a Otis, a los líderes rebeldes, los perdono con todo mi corazón. Perdono a todos aquellos que se llevaron a mi hija, los perdono y los libero. Señor, yo te pido que abras la puerta donde no hay puerta. Te ruego que salgan del bush en el nombre de Jesús. Las oraciones por las jóvenes desaparecidas se elevaron como incienso ante Dios. En Santa María el cuerpo docente y los estudiantes se reunían fielmente a las 6 de la tarde. Los mismos padres parecían moverse bajo el halo de las alas de Dios. Yo no sentía nada que no pudiera lograr. Estaba con Dios. Lloramos ante el Señor e hicimos un pacto con Él y le dijimos que no íbamos a reconocer a otro Dios. Vamos a orar ante ti, aunque veamos a nuestras hijas o no, pero seremos fieles a ti. No hay nadie que pueda rescatar a Janet, solo Dios. Yo oraba seriamente y tuve una visión de flores, flores realmente hermosas. Miraba y admiraba esas flores y luego escuché una voz. Esas flores no son tuyas, son mías. Yo las estoy cuidando. Era una época para ser pacientes y para orar. Mi Señor Todopoderoso, hoy ante tu presencia, Señor, oro para que liberes a las personas que están en cautiverio. Libera a los niños que fueron capturados, a los indefensos, oh mi Dios. Ellos ni siquiera saben qué les está sucediendo, oh mi Padre. El carácter de estas familias cristianas se convirtió en un reluciente testimonio de la gracia de Dios. Ellos encontraron una forma de vivir con esta dificultad. Ellos son fuertes. Ahora conocidos como la Asociación de Padres Preocupados, una energética red de apoyo a los niños, las familias se han convertido en una fuente mutua de fuerza. Creo que el Señor quería que nos reuniéramos por esa razón. Los padres de las jóvenes secuestradas nos hemos acercado. Estamos juntos. Ahora somos una familia. Es una familia muy grande y eso me encanta. Cada vez que veo a las familias y regreso a la oficina, siento una gran inspiración. Ellos siempre parecen ver la luz al final del túnel, aunque para mí a veces estaba en la oscuridad. Softly the firelight
lo largo de los años 90, la fuerza militar de Uganda se frustraba cada vez más por su incapacidad de someter al LRA. La guerra se veía muy mal para el gobierno. Era como si el LRA fuera a derrocar al gobierno de Uganda. Los buses eran quemados, las camionetas eran quemadas, los rebeldes atacaban, todo era los rebeldes y los rebeldes. Dada la superioridad de entrenamiento y de armamento de los militares, algo no estaba bien. Empezaron a pasar cosas misteriosas en el campo de batalla. Los militares contaban que a veces lo tenían completamente rodeado y no sabían cómo escapaba. Esta guerra, para mí, no es una guerra convencional. Tiene muchos aspectos espirituales. Se hizo evidente que allí había fuerte brujería involucrada. La base espiritual de esta guerra era claramente demoníaca. La destrucción hecha por los rebeldes no pudo ser obra del hombre. Muchos antiguos rebeldes confirmaron el apoyo en la brujería del LRA. Uno de ellos, el brigadier de la Fuerza Aérea, Kenneth Bania, reporta que voces de espíritus informaban a diario a Connie acerca de los ataques del gobierno. Entonces él predecía cuándo vendría el enemigo y nos decía el número de hombres. Así que él lo sabía todo. Los poderes proféticos de Connie afianzaron su misterio. ¿De dónde viene ese poder que él está usando? ¿De dónde viene? Los campos del LRA parecen más santuarios de culto que tradicionales centros militares de entrenamiento. Hacen algo que se llama alabar. Si se entiende lo que hacen es llamar demonios para que vengan a la gente. El mismo Connie se reporta ante un consejo de 8 espíritus y emplea todo, desde reptiles hasta agua sagrada para pedir sus poderes. Pero el espíritu dentro de él es el líder supremo. Connie es el líder de un culto espiritual que usa el nombre de Dios y es algo que convence a la gente. Ellos creen que estos espíritus malvados son el poder de Dios y ven que Connie tiene espíritu. Solo creen en él. Debido a que tan pronto como son raptados, ellos son ungidos. De ahí sale esa fuerte alianza, el compromiso, el amor y la pasión que sienten por él. A los secuestrados por el LRA se les dice que el aceite puede curarlos de cualquier enfermedad y que el agua sagrada puede remover todos los pecados. Habiendo sido purificados, los secuestrados están ahora listos para escuchar a los espíritus. Y cuando los espíritus quieren hablar, Joseph Connie se convierte en su boca. Aunque los sitios de rituales de Connie están por todo el norte del Bush, su cordón umbilical espiritual está atado en altares sagrados en Aweri y Kilagills. De vez en cuando, el líder del LRA, Joseph Connie, viene aquí a recargar su poder. Y cuando los comandantes saben que su poder se está acabando, vienen a Aweri. Solía ir a esos lugares cada 6 meses para recargar su poder especial. El espíritu de Connie era impredecible y peligroso. Cuando el espíritu no está allí, él habla con las personas, él ríe y hace chistes. Pero cuando el espíritu viene, él cambia. Connie ha asesinado a 28 de sus hijos y a 3 de sus esposas y a un sinnúmero de sus comandantes. En realidad, las personas tienen miedo de hablar abiertamente en contra de algunas de sus ideas. Muy pocos se atreven a hacerlo. Uno que lo hizo fue el capitán del LRA, Rey Apure. Molesto por reportes de masacres de rebeldes, se quejó directamente con Connie. Estás asesinando a mi gente, inocentes, que no han hecho nada malo.
Estás acabando con mi gente. Y él se molestó mucho conmigo. Muy, muy molesto. Y ordenó que me asesinaran. Cuando otro comandante intervino, la sentencia fue cambiada a 300 latigazos. Una golpiza tan severa que Apure sangró durante semanas. Otros no recibieron nada de compasión. Para el ascendente profeta del LRA, el derramamiento de sangre no era solo apropiado, sino también esencial. La influencia de Joseph Kony es realmente malévola. El hombre ha asesinado miles y miles de personas. Ha causado mucho sufrimiento. Es un terrorista internacional. Largas marchas descalzos por el bush dejaban a muchos de los secuestrados con heridas severas y deshidratación, y ellos eran los afortunados. La comida era poca, así que comían hojas y raíces, bebiendo aguas negras. Pasaban días sin beber agua, se veían forzados a beber su propia orina. Al encontrarse a estas personas uno quiere llorar, ¿sabe? Uno quiere ayudar, pero no se puede hacer nada. Es terrible. Para las jóvenes de Aboque fue una época de pruebas severas. Llevaron a hombres bien armados, tenían rifles y pistolas, y nos llevaron al fondo del bush, y nos escondieron allá, y nos dijeron que si nos veían hablando entre nosotras, nos asesinarían. Parecía que Dios nos había abandonado. Parecía que hubiéramos hecho algo terrible por la forma en que esa gente nos secuestró. Yo solía pensar que quizás Dios nos había olvidado. Durante casi 2 décadas el dolor del norte de Uganda ha sido ignorado por el mundo exterior. Un olvido que el subsecretario de la ONU, John Egeland, llamó recientemente una atrocidad moral. Esta es una terrible tragedia humana y muy pocas personas saben de ella. Lamentablemente, esta indiferencia también se ha manifestado en la misma Uganda. Al comienzo, en el sur no le prestaban mucha atención, porque decían, nosotros sufrimos tanto por su culpa, los soldados del norte. Ahora sus propios hijos están muriendo, es asunto de todos. Durante mucho tiempo la gente decía, esos acholis se están matando entre sí. Era como si la guerra no fuera en otras partes del país. Era como si no fuera nuestra y parecía tan lejana. En una época donde el liderazgo espiritual era tan necesitado, inclusive las iglesias de Uganda perdieron su coraje y su voz. Ni siquiera los creyentes podían creer que el poder de Dios ayudara en esta situación. Era como si sus mentes estuvieran embrujadas. La iglesia no ha sido muy activa, infortunadamente. Por eso tal vez este problema ha durado tanto. La prolongada naturaleza del conflicto ha traído consecuencias devastadoras. Hay toda una generación que no conoce la paz. Personas que tienen 20 o inclusive 25 años que eran bebés cuando esto comenzó, que no conocen la paz, que no saben quiénes son, que no saben por qué las cosas son como son. No conocen a Dios y crecieron en el temor, la superstición. Más de 1.6 millones de personas, el 85% de toda la población del norte de Uganda, han sido desplazados. La mayoría vive ahora en asentamientos escuálidos, conocidos como campos de personas desplazadas. La falta de ayuda emocional y académica y la depravación ha sido masiva. Mucho de este tormento termina en el Hospital Regional de Gulu, pero el personal es dolorosamente poco. Agotados ciudadanos, cuyas vidas y cuerpos han sido destruidos por disparos de armas, minas antipersonales, golpizas y desmembramientos. El Centro de los Niños de la Guerra de Visión Mundial también maneja su parte de tragedia. Él tiene 13 años y no se puede mover. Acuchillado en la espalda, este niño no puede moverse o ir al baño solo. Un crudo catéter drena su vejiga. Hay gente allá afuera que está sola. Han perdido sus extremidades.
Han perdido sus propiedades, todas sus pertenencias, casa, negocios. Han perdido su medio de subsistencia. Alimentados por la falta de esperanza, la tasa de suicidios aumenta increíblemente. Reconociendo que las fuerzas del mal tenían un fuerte control allí, la Iglesia de Uganda empezó a clamar por respuestas. Y Dios empezó a revelarme la historia de la idolatría en mi país. Que la idolatría corrompe la tierra. Que la tierra de los Acholi, el norte de Uganda, suplicaba la sangre derramada, los diferentes ídolos y dioses de nuestros ancestros, el espíritu de rebelión lejos de un verdadero Dios. A menos que podamos llegar a la raíz de todo, nunca habrá paz. Cuando el Movimiento Nacional de Oración empezó a prepararse, llegaron noticias perturbadoras del norte. Entonces sucedió algo que nadie podía creer. El gobierno de Sudán abrió sus fronteras y le dio libertad al ejército para que entrara al terreno de Sudán en su búsqueda. La contraofensiva del gobierno, llamada Operación Puño de Hierro, fue rápida e implacable. Al comienzo la operación parecía ser el avance que todos habían esperado. Sin embargo, 3 meses después las unidades del LRA estaban de regreso en Uganda, desatando una venganza violenta. El secuestro de niños se incrementó y de repente las condiciones estaban peor que nunca. Un intercesor, el coronel David Wakalo, tuvo una visión que lo llevó a reflexionar. Vi algo como una vista panorámica de todo el terreno, y luego todo estaba cubierto de sangre. Pero creo que esa sangre allí estaba representando el espíritu de muerte cubriendo ese lugar. Las implicaciones fueron claras. La nación estaba enfrentando un enemigo que no podría ser derrotado solo con el poder militar. Después de una serie de encuentros con líderes claves de la iglesia, el gobierno y los militares, nació la Operación Gedeón. Y empezamos a movilizar la nación. Personas del sur, del centro, del este de Uganda se movilizaron para ir a orar al norte. Todo el cuerpo de Cristo en Uganda hizo un ayuno. Ayunaron durante un mes en preparación para la redención de la tierra. Los riesgos asociados con la misión eran considerables. Mucha gente tenía miedo. Muchos pastores no querían ir al norte. Íbamos a ir a lugares muy peligrosos. Sabíamos que podíamos morir. El primer evento de la misión fue una reunión de 3 días en el estadio de Gulu. A pesar de las amenazas de los rebeldes y un calor impresionante, la gente estaba amontonada como sardinas en las gradas. Fue una gran reunión, donde llegaron miles de personas, y eso era totalmente inusual, porque la gente tenía miedo. El evangelista Julius Soliat explicó la historia de idolatría de la región de manera muy clara. Ellos se acercaron al frente, y a medida que lo hacían, sacaban cosas de su cuerpo y empezaron a lanzar estas cosas de brujería al púlpito. Y creo que Dios hizo algo, porque fue cuando la gente fue sincera. Y no solo entregaron las cosas de brujería que llevaban en sus cuerpos, sino que también empezaron a reportar los diferentes altares. Y llamaron a los diferentes clanes, todos estaban ahí alineados, los Acholi estaban representados y se arrepintieron. Y para mí ese fue el comienzo, fue un punto de partida. Es decir, yo pude ver cómo recobraban la cordura, como si algo se hubiera roto, como si hubiera un velo de oscuridad, y algo se rompió y de pronto podían ver. Miles empezaron a creer, miles de personas que venían de diferentes partes del norte para escuchar la palabra del Señor. Miles de personas entregaron su vida al Señor. El presidente de Uganda, Museveni, también se encontraba en la ciudad en ese momento, dirigiendo operaciones contra los rebeldes. No pasó mucho tiempo antes de que sus agentes de inteligencia reportaran los increíbles eventos al otro lado de la ciudad. El presidente escuchó esto y se preguntó, ¿pero quién es? ¿Quién es este predicador? Unos días más tarde, el reverendo Ullad fue invitado a hacer su presentación directamente al presidente.
Esa reunión fue una reunión muy interesante porque pude ver que había muchas cosas que el presidente no sabía. En un momento, el presidente Eusebeni detuvo la reunión para convocar a sus comandantes jefes. Era la cúpula militar. Todos estaban allá. Uno de los interesados participantes era el general Arando Nakairima, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Uganda. Yo no entendía exactamente qué estaba diciendo el pastor, pero él continuó hablando del aspecto espiritual del conflicto. Después de un corto tiempo, el presidente había escuchado suficiente. Y recuerdo que me preguntó, ¿qué hacemos? Después de orar, se decidió que grupos de creyentes erectos serían enviados a cada altar del LRA. Cada uno debía ser destruido en el nombre del Señor. Ahora este grupo de personas tiene creencias en sus espíritus ancestrales. Así que es importante que esa parte termine. Cuando hay un liderazgo que entiende la serenidad de Dios y empieza a dirigirse a Dios para la solución de cosas que no pueden solucionarse, entonces se crea una sociedad estratégica entre la Iglesia y el Estado. Era una misión peligrosa y se les ordenó a los militares suministrar escoltas armados. Connie sabía de la operación. Él fue informado por los espíritus que la gente iba a orar contra él para acabar con la LRA. Déjenlos intentarlo. La primera parada de los equipos era una agotadora colina, el nexo espiritual y la fuente principal de la anhelada agua bendita de Joseph Kony. Conociendo el poder demoníaco de este lugar, los soldados no querían acercarse demasiado. Recibieron 3 veces la orden de subir aquí y dijeron no. Y cuando llegamos los soldados nos dijeron que los hombres que venían aquí morían literalmente. Sin embargo, el equipo continuó, y en marzo de 2003 la operación Gedeón empezó en una agotadora colina. Todos nos tomamos de las manos y gritamos, ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Y retomamos este lugar para el Señor a través de la intercesión. Después de hacer eso, sacamos el agua y la drenamos completamente. Después de atestiguar esta demostración de autoridad divina, el equipo de seguridad también se entregó humildemente. Otra ubicación de un altar del LRA, en Ouach, contenía un terrible recordatorio del perverso compromiso del culto. Cuando llegamos allá, descubrimos los restos de una persona. Nosotros desenterramos el cuerpo y destruimos ese altar. Era un altar activo. Una tercera y más remota ubicación en las Kilak Hills debía ser alcanzada en helicópteros. Los Acholi están muy arraigados a los espíritus que provienen de esa colina. El agua aquí era tan mortal que inclusive las hojas que pasaban por encima se secaban instantáneamente. Pero los oscuros poderes de Kilak no se comparaban con los fieles intercesores de Uganda. Una vez más, las tropas presentes se sintieron sobrecogidas por la presencia y el poder de Dios. Los soldados que vieron lo que Dios estaba haciendo, entregaron sus vidas a Cristo y fueron bautizados en la misma agua. Colosenses 1:20 dice que con su sangre Él salvó todas las cosas. Usualmente pensamos en eso como solo salvación, pero es más que eso. La sangre de Dios, la sangre de Jesús, también salvó la tierra. Los nexos de Kony con los poderes de la oscuridad fueron severamente alterados. De repente, el hombre que había llevado al norte de Uganda a un punto de quietud estaba huyendo. Los altares se habían destruido y las actividades de brujería se habían cortado, y supe que este hombre iba a perder poder. A medida que continuó la oración, el mismo Kony les comentó a sus comandantes que los espíritus los habían dejado.
Los militares estaban fortalecidos. Fue todo un cambio. Desde ese día empezamos efectivamente a emboscar a esa gente, a atraparlos y a acabarlos. Se debilitaron en muchas áreas. Una tras otra el gobierno logró victorias y victorias sobre él. Después de años de ser aparentemente invencible, la magia de Connie finalmente había acabado. Tuvo que huir hacia Sudán. El gobierno volvió a Sudán. Estábamos buscando los vestigios de la LRA en el sur de Sudán, de donde habíamos recibido información acerca de ellos. Y fue entonces que encontraron este inmenso campo. Y los acabamos a todos y capturamos muchas armas. Y el gobierno tomó todo eso y lo trajo de vuelta. Los rebeldes del LRA empezaron a dejar el bush en grandes cantidades. Las personas empezaron a rendirse por primera vez. Eso no había sucedido antes. Inclusive empezaron a liberar a las mujeres y a los niños. Los rebeldes estaban liberando a las mujeres y a los niños y diciéndole váyanse. En un intento para proteger a sus hijos, algunos padres utilizan ritos tradicionales, inclusive brujería. Al ver esto, los cristianos que retornaron dieron una severa advertencia. Ellos testificaron y dijeron: si alguno de los padres que está aquí va a consultar al médico brujo o al hechicero, sus hijos no regresarán, porque el nivel de hechicería y brujería que Connie está usando es muy alto. Si van allá, están dándole más poder. Le están dando autoridad sobre sus hijos. En contraste, aquellos padres que clamaron al Dios viviente empezaron a ver resultados verdaderos. Todo puede ser cambiado con la oración. Sin importar el tamaño del problema, la oración puede con los enemigos. La oración puede con lo imposible. En el bush, las secuestradas también estaban poniendo sus vidas en las manos de Dios. Janet Aquelo se dirigía al Padre de los Cielos cada noche antes de irse a dormir. Todas las dificultades están pasando. Me estás viendo, me estás observando. Ahora depende de ti, dejo todo en tus manos. Como las jóvenes tenían prohibido orar juntas, Dios las atrajo a él en las guardias nocturnas. Fue aquí en las horas calmadas, en sus sueños, que Dios las conectó con sus padres que oraban. Así fue como Florence Lacour supo que su hija Ángela aún estaba con vida. Todo lo que le estaba pasando a ella, yo lo sabía. En una oportunidad, comandantes del LRA, cansados de la atención prestada a las jóvenes de Aboque, estuvieron a punto de asesinarlas. Estaba sentenciada a morir. Nos dieron 200 azotes a cada una y nos dejaron inconscientes a todas. Sin embargo, otra joven fue asesinada salvajemente. En la noche de julio 19 de 2004, las cosas empezaron a moverse. Dormida en el bosque, Charlotte Oino tuvo un sueño. Mi hija me dijo: el Señor me envió un mensaje. Hoy irás a casa, hoy verás a tu gente. Pero ¿cómo sería esto posible? Tenía 5 guardaespaldas. Uno al frente, uno a la izquierda, uno a la derecha, 2 atrás, cada día. Y ellos tenían la orden estricta de disparar ante cualquier indicio de que ella quisiera escapar. Sin embargo, extrañamente faltaba algo. Miró hacia atrás y no los vio, pero pudo ver al guardaespaldas jefe. Estaba de pie, distraído. Así que ella confirmó: este es mi día. El Señor los confundió.
El verano de 2004 fue amable para las familias de Aboque. Después de 8 años en el Valle del Sufrimiento, su dolor y paciencia estaban a punto de ser recompensados. Empezó con una intrigante llamada a la oficina de Angelina Etienne en Lira. Un miembro de la iglesia me llamó para decirme: Angelina, te tengo buenas noticias. Tu hija Charlotte está aquí. En casa, Angelina cantó sus agradecimientos a Dios fuertemente. Hasta los vecinos empezaron a preguntar: ¿qué le pasa a mamá hoy? Jesús, todo es posible contigo. Has traído de vuelta a mi hija. Un mes después, Angelina estaba dando una taza de alegría a la también madre Phoebe Okelos. Angelina me llamó y me preguntó: Phoebe, ¿conoces a Dios? Le dije sí. Luego me dio la noticia que Jane, mi hija, había regresado. Entonces empecé a gritar: Dios, eres grandioso, Jesús, eres grandioso. Yo quería lanzar el teléfono. Cuando Janet regresó, me di cuenta de que ya estaba muy cerca de Jesús. Muy, pero muy cerca. Y regresó sin una sola herida en su cuerpo. La hija de Mark y Sarah Odongo, Janet Akelo, se encontró en circunstancias similares. El campamento fue bombardeado por el ejército. Con un infante atado a su espalda y muerte a su alrededor, Janet empezó a correr. Ese día pensé que me iba a morir. Cuando estaba muy cansada, ya no podía seguir corriendo. Empecé a moverme, hasta la noche. Pero a medida que se acercaban las explosiones, de igual manera lo hacía la presencia de Dios. Y en ese instante, el miedo y todo lo que ella temía se acabó. Empecé a moverme, sin siquiera saber que me estaba moviendo. Cuando la noticia del rescate de Janet y su inminente regreso llegó hasta los Odongo, la familia se llenó de alegría. En agosto de 2004, después de 8 años de separación y tormento, las familias finalmente se reunieron en el aeropuerto de Gulu. La escena es como una escena de resurrección. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Ella estaba muerta. Él estaba muerto, pero ahora están vivos. La gratitud de las familias era inmensa. Ni siquiera lo puedo describir. Es maravilloso. Realmente maravilloso. A medida que disminuyeron las emboscadas del LRA, igual lo hicieron los temores de las personas. Ahora componemos canciones acerca de nuestra esperanza, por la paz que viene en camino. Algunos rebeldes regresaron a la ciudad, otros a trabajar la tierra. Son libres para buscar la paz. Los camiones vienen y van con sus negocios porque ahora los rebeldes no pueden emboscarlos. Todas las carreteras están abiertas. La gente se mueve libremente. Ver vehículos desplazándose por esta carretera sin escolta es un milagro y solo puedo decir: Dios ha hecho algo grande por este país. La razón para este cambio no pasa desapercibida en el gobierno o el LRA. Claro que es la oración lo que ha traído este gran cambio. Si tan solo hubiéramos empezado a orar antes, esta guerra hubiese terminado hace mucho tiempo. Mientras que los líderes del LRA se esconden en las profundidades del abismo, sus jóvenes víctimas están cojeando hacia la luz. Visión Mundial está jugando un papel muy importante en la rehabilitación de los jóvenes secuestrados.
Aunque sus programas de gran alcance son un regalo de Dios para miles de niños perdidos y enfermos, los consejeros han descubierto un fenómeno preocupante. Una mañana, los encontramos al despertar, como si quisieran hacer algo, otra cosa, y lo que querían hacer era asesinar. Hay un poder, hay una fuerza, algo que los lleva a hacer lo que no harían normalmente. Esto no es normal, no es psicológico, no hay explicación. Hay algo más. Y es por eso que en el centro las cosas son muy cruciales para el niño. Como devotos cristianos, el personal de Visión Mundial sabe qué hacer. Ellos oran por estos niños. Y cuando oran por estos niños, ellos obtienen la libertad. En otras palabras, la liberación se ha llevado a cabo. Oramos con los niños porque eso es parte de lo que somos como una organización, pero también como individuos. Debido a que los centros de atención del ministerio albergan tanto a atacantes como a víctimas, enseñar el perdón y la reconciliación también es enfatizado. En un caso reciente, un antiguo rebelde fue alentado a acercarse a un compañero cuyos labios él había cortado durante una redada. Dijo, aunque le pida perdón, eso no le devolverá la boca. Le dije claro que no, pero sanará su corazón. Las jóvenes de Avoque se han embarcado en su propio viaje de perdón. Aunque la mayoría ha encontrado liberación, el proceso no ha sido fácil. Cuando empiezo a recordar lo que sucedió me parece muy difícil. Pero oro fuertemente y le pido a Dios me deje perdonarlos. Luego empecé a orar y le dije, Señor, dame también tu Espíritu Santo y ayúdame con cada tormenta que aún hay dentro de mí. Empecé a sentir paz en mi corazón. Sentí una gran alegría dentro de mi corazón. Empecé a reír, era muy feliz. La alegría es la nueva amiga de la antigua hechicera Margaret Aquelo. Antes mi vida no era feliz, pero ahora con Jesús en mi vida siempre estoy feliz. Mi gente, ahora he vuelto a nacer. He cambiado. Soy una persona diferente ahora. Ya no uso otras cosas. Quiero recordarle a la gente que estas cosas son malas, que cambien, que sigan a Dios, porque he aprendido ahora que estas cosas son malas. La salvación y la liberación finalmente han llegado al norte de Uganda. Y las bendiciones no solo han tocado a los hechiceros, sino también a la madre de Alice Laquana y a cientos de antiguos rebeldes. Las iglesias cristianas están experimentando un gran crecimiento y miles de personas están entregando su corazón a Cristo. Porque la gente está perpleja, todos pasan y han pasado por muchos problemas y solo pueden encontrar alivio cuando están con Dios. Tuvimos una cruzada hace unas 3 semanas, maravillosa, se podía ver las manos de Dios. El cojo caminó, el ciego vio y dijimos, Dios está aquí, Él está aquí. Es como ir a la calle de Gula y seguir, y en el mercado se puede gritar, alabado sea el Señor, y 100 personas responderán, amén. A pesar de estas alentadoras historias, falta mucho trabajo por hacer en el norte. La iglesia ha fallado antes. La Biblia dice que debemos sembrar para luego cosechar. Creo que esta es una oportunidad, así que la cosecha está lista. La cosecha está lista. No solo está bien, sino que es masiva, mientras que casi todo el mundo concuerda que los campamentos de desplazados no pueden ni deben continuar para siempre. Algunos aldeanos ven un propósito de redención en los días que les quedan.
La gente ha tenido que abandonar sus aldeas, pero Dios ha permitido llegar a este campo, donde todos pueden vivir o experimentar u oír la palabra de Dios y responder el llamado de Jesucristo. Pero si no aprovechamos esta oportunidad, los musulmanes están ahí, esperando. Ellos están ansiosos, están esperando. Esta gente tiene hambre de algo que no conocen, así que, sea lo que sea que venga, lo que ellos vean es bueno. Hay hambre de Dios, y la gente ama a Dios, pero no lo conocen. Falta el conocimiento de Dios aquí. Por ahora, hay evidencia que la iglesia en Uganda, y de hecho alrededor del mundo, está empezando a reconocer su responsabilidad ante Dios y la gente acholi. Hay oraciones diarias. Hay oraciones diarias para Dios. La puerta puede estar abierta, pero alguien puede ignorarla u olvidarla. Tenemos que hacerlo ahora o nunca. No olvidemos que la puerta siempre está abierta. Aunque el norte de Uganda sigue sufriendo, la causa de su sufrimiento ya no es un misterio. Hay una fuerte conexión entre la oveja negra y la brujería. Y lo que está diciendo Dios es la rebelión y la idolatría pueden alejarte mucho de mí. Cuando todos estos problemas nos afectaron, no había manera de solucionarlo sino mirando a Dios. Este entendimiento ha llevado a los reyes, sacerdotes y guerreros de Uganda a crear una nueva sociedad poderosa. No es que la iglesia rija al Estado o que el Estado rija a la iglesia, sino que es la unión de lo físico y lo espiritual trabajando juntos por una causa común. Nuestra lucha ha sido guiada por Dios. No con magia, no con poder, sino con el espíritu del Dios viviente, sí. Para la gente acholi, el camino ha sido largo y doloroso, pero ahora, débilmente en el horizonte puede ver los primeros rayos del amanecer. El Padre dice que todas las creaciones están ahí, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Y creo que algunos de los malestares del mundo se deben a que el hombre ha intentado hacer cosas por su propio poder y habilidad, y ha fallado finalmente. Para mí el sufrimiento es como alejarnos de Dios. Pero ahora que nos acercamos, Él nos recuerda simplemente. Yeah.
El 15 de octubre de 2005, la Corte Criminal Internacional emitió órdenes de arresto contra Joseph Kony y 4 de sus comandantes en jefe. Todos son acusados de crímenes contra la humanidad. Los cargos específicos incluyen asesinato, violación, dirigir un ataque intencionalmente contra la población civil y el reclutamiento forzoso de niños. A finales del 2005, los restantes miembros del LRA estaban siendo presionados por tropas de Congo, Sudán y Uganda. Reportes de la región indican que la moral de los rebeldes es baja. El sufrimiento de los civiles, especialmente en los campamentos IDP, continúa. Aunque los ataques y los secuestros han disminuido considerablemente, las consecuencias de 2 décadas de luchas brutales son extensivas. Aún falta mucho trabajo por hacer. A finales de 2005, Joseph Kony pidió al gobierno de Uganda un diálogo de paz. Un conflicto armado debe tratar de resolverse a través de diálogos de paz, y esto solo es posible cuando los involucrados tienen la voluntad real para hacerlo. Mamma, oh, mamma, mamma, eh, oh.